Hoy vamos a iniciar nuestra clase del día 8 de octubre, nuestra clase de literatura, política y derecho. En la clase de hoy, que como todas las clases va a quedar grabada, vamos a, en primer lugar, comentar algunas de las cosas que hemos subido al grupo de Facebook. No sé si se está oyendo bien. Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Sí, doctor, sí se escucha bien. Muy bien. No sé si ustedes me ven, porque me parece que ha pasado algo con la cámara, ¿puede ser? No, se lo ve perfecto, doctor. Perfecto, profe. Bueno, muy bien. Yo no me veo, pero mejor así. Bueno, les decía entonces que en la clase de hoy, que como todas las clases va a quedar grabada, teníamos en primer lugar que comentarles algunas de las del nuevo material que hemos estado subiendo. Ustedes pueden ver ahí en el grupo de Facebook que les he indicado para que ustedes puedan ver una película. Esto lo vamos a utilizar en el segundo parcial, no en el parcial del día miércoles, que se llama Historia de un crimen. Ahí pueden ver el pequeño avance en el grupo de Facebook. No sé si lo han podido ver. Esta película, que la pueden ver, bueno, yo les señalé el portal donde la vi, que es Netflix. Y les avisé con tiempo para que pudieran verla y para que pudieran comenzar a analizarla. Ustedes allí simplemente les anticipo, hay un crimen, ¿m? Y hay un abogado defensor, ¿m? Podría ser cualquiera de ustedes. Y pareciera que todo es muy simple, ¿m? No cabe duda quién cometió el crimen. Y no anticipo más, se van a ir encontrando con una serie de novedades y también con referencia a situaciones legales, y yo les pediría que presten atención a todo eso porque, bueno, porque van a tener que resolver algunas cosas para ese segundo parcial. Como ustedes ven, es un poco heterodoxa esta manera de dar clase y de evaluar, ¿no? Les pongo, entre otras cosas, una película y les digo, bueno, algo vamos a hacer con esa película que, bueno, lo sabrán en su momento. También en ese listado de textos, buenos días, Ana.
Hola, profe, buen día. ¿Cómo les va? La hemos Sí, despertado, tarde. ¿no? Muy tarde me desperté. Bu- Bueno, suele ocurrir, pero es problema de los relojes que se le agotan las pilas. Eh, bueno, entonces les decía que de ese listado de textos en el cual yo les pregunté antes de comenzar la clase qué estaban leyendo. Adiós muchachos, me dijo Elda. El otoño del patriarca, me dijo Hernán y Guillermo. No sé qué está leyendo Ana Maricel. Eh, ¿Qué está leyendo? ¿Qué texto está leyendo ahora, Ana? Ahora ninguno, profe. Este fin de semana me voy a poner bien. Muy bien. Bueno, digo, en estos textos que naturalmente lleva su tiempo. Bueno, lleva tiempo el elegir cuál, por eso yo les puse una suerte de síntesis de lo que cada uno trata, y después al leerlo hace falta un poquito de tiempo como para poder eh, pensar acerca de lo que el autor nos está proponiendo. Incluso tiempo como para sumergirse en la obra, en el escenario, con respecto a los personajes, y a partir de allí vienen toda una serie de reflexiones, ¿no? Así como, por ejemplo, Hernán, me parece que hace un rato, antes que entrara Ana, nos decía, bueno, eh, viendo eh, este patriarca de cuyo otoño nos habla García Márquez, ¿eh? Y él, por ejemplo, creo que fue Hernán que dijo, la soledad del poder. Bueno, ¿ven? Un aspecto, eh, la, la, la soledad del poder. Una frase muy corta, muy sencilla, pero que encierra muchas cosas y que a su vez ustedes la pueden proyectar sobre situaciones reales en las que estamos viviendo. O sea, no es un tema que transcurrió para una persona ficcional en este caso, en algún momento y en alguna situación. Entonces, claro, cuando yo les voy insistiendo que lean, y a veces esto parece tedioso, ¿sí? Es porque hace falta un poco de tiempo para que esa lectura haga su efecto, ¿no? Esto es como cuando uno, bueno, prepara alguna comida o un asado, esa comida que solía ser bastante habitual, ¿no? Que ahora ha sido reemplazada eh, por otros alimentos. Entonces, claro, uno dice, no, mira, yo voy a hacer un asado en 5 minutos. No, en 5 minutos no se hace un asado, ¿no? Hace falta un poquito de tiempo, lo mismo para otras comidas, para otras actividades. Bueno, también en el plano intelectual hace falta tiempo, ¿no? Tiempo para leer, tiempo para pensar, tiempo para madurar. Sé que muchas veces ustedes tienen
naturalmente otras materias, otras exigencias laborales y familiares, pero bueno, hay que ir haciéndose el tiempo para poder no solo cumplir con lo pautado para obtener una nota y para aprobar una materia, sino para que les quede a ustedes, ¿no? Les quede algo de lo que no se van a olvidar y que siempre les va a ser útil, ¿no? No tengo manera de demostrarlo previamente, pero sí tengo la certeza que cada uno de ustedes, a la corta o a la larga, muchas de estas lecturas, de estos comentarios, de estas películas, de estas reflexiones, les va a quedar bastante, ¿eh? Y no se van a olvidar nunca. Esto es un poco el objetivo de estas materias opcionales y de esta materia en particular, que trata de ponerlos en contacto con obras literarias, con obras de teatro, novelas, ensayos, y también esto que estamos añadiendo de producciones cinematográficas. Ustedes han visto ahí en el grupo de Facebook que hay una película que se refiere a es un clásico, el juicio de Nuremberg o los juicios de Nuremberg. La primera vez que se realiza un tribunal penal para juzgar crímenes de guerra, que ocurrió en la Alemania del 45, luego de la caída del nazismo. Y otra película que está referida a el mismo tema, pero en el ámbito de Asia, los llamados juicios de Tokio. Directamente yo les he colocado la película entera, de tal manera que ustedes la pueden ir viendo sin necesidad de tener que ir a ningún sitio para bajarla. También hay dos videos cortos con respecto a otros crímenes de guerra que ocurrieron mucho más cerca de nosotros, son los crímenes de Ruanda ocurridos en los 90. Y ahí hay un recuerdo en un caso de aquel acontecimiento, y otro, que esto es una curiosidad. Fíjese que en los dos ejemplos que di, tanto Nuremberg como Tokio, era un tribunal internacional que juzgaba crímenes de guerra. Y ustedes saben que en la actualidad no es el único caso ese que figura allí, que es un tribunal alemán que juzga a un ciudadano ruandés por haber participado o haber sido autor de parte de esos crímenes en Ruanda. O sea, los acontecimientos ocurrieron
en África, el tribunal que lo juzgó es un tribunal nacional de otro país, en este caso Alemania. Bueno, ahí surgen una serie de preguntas y de cuestiones que ustedes seguramente han analizado en derecho internacional, hasta dónde llega la jurisdicción nacional o estas otras jurisdicciones internacionales, como es el caso de el Tribunal Penal Internacional creado a partir del Estatuto de Roma. Es decir, que este material que yo les he ido acercando y otro material que colocaremos tiene que ver con algo que también va a formar parte de la segunda evaluación de estas cuestiones que terminan vinculándose a jurisdicciones internacionales. En este caso, esto tiene también relación con el otro material que pusimos con respecto a un antecedente nacional. Es un antecedente bastante inédito en el mundo, llamado juicio a las juntas militares, que en realidad fue la jurisdicción argentina para hechos que ocurrieron en territorio argentino y que antes no se había producido algo semejante. Entonces, todo son situaciones distintas, naturalmente. Argentina 85, como el título de la película, Nuremberg, Tokio, Ruanda, etcétera, son situaciones distintas, países distintos, la aplicación de leyes distintas, pero en todos hay una temática común. Hay derechos humanos vulnerados y tribunales que plantean la responsabilidad de grupos, personas, gobernantes, etc. Esto es un poco lo que incorporamos en estos últimos días en el material que va siendo puesto a disposición de ustedes. Yo no sé exactamente hasta qué punto ustedes lo van utilizando. Bueno, eso forma parte también de la libre decisión de ustedes. No les pongo otra exigencia que pedirles que vayan viendo, que vayan analizando, y ustedes van a advertir cómo hay una íntima relación entre textos literarios, producciones cinematográficas, documentales, acerca de una serie de temas que son constantes en la problemática de la política y el derecho. Por eso, en esto va a ser
eh, el objetivo de evaluar en este primer parcial presencial, eh, además de estos trabajos sobre la relación entre el derecho, la literatura y el poder, habíamos puesto en la unidad primera reflexiones sobre el poder en las obras de ficción. Y habíamos puesto como segundo tema la política latinoamericana en las grandes novelas. Y fíjense, vuelvo sobre algo que dijo Hernán hace un rato, ¿no? Si yo veo el título que he puesto en la unidad primera, reflexiones sobre el poder en las obras de ficción, Hernán dice, estoy leyendo El otoño del patriarca. Y fíjense la primera reflexión que hizo Hernán, seguramente no va a ser ni la única ni la última, la soledad del poder. Vuelvo sobre esta frase, la soledad del poder. Miren todas las cosas que están inmersas. También Hernán agregó, y de esta manera estoy indicando un poco cómo ustedes van a poder explorar, no utilizó esta expresión, pero la pongo yo, la omnipotencia del poder. En realidad lo que describía Hernán, que le había impactado, llamado la atención, era la figura de este dictador que no admitía ni que lo contradijeran ni que le hicieran sombras. Por eso eliminar, matar a los enemigos, incluidos aquellos que podrían estar muy cerca de él, está mostrando otra de las cuestiones de la omnipotencia del poder. Elda decía, cuando ella está leyendo, comenzando a leer Adiós muchachos, la cercanía del tema por razones temporales con cosas que están ocurriendo ahora. En el caso del libro de Sergio Ramírez, Adiós muchachos, esos muchachos a los que él hace referencia, que fueron sus compañeros en el primer tramo de la política luego de la caída de la dictadura de Somoza en Nicaragua, esos compañeros de los cuales el autor se separa están hoy ejerciendo el poder en Nicaragua. O sea, la obra de Sergio Ramírez es una obra literaria que tiene mucho de testimonial y documental, y los protagonistas son protagonistas reales, que incluso hoy están siendo, como ustedes leen permanentemente, título de los periódicos y de las discusiones, que si el régimen de Nicaragua, que si Daniel Ortega, que si su tercer, cuarto, quinto mandato, que si su mujer, la vicepresidente, bueno,
Entonces, ficción, realidad, pasado, presente, están, valga la redundancia, presente en cada una de las obras que ustedes están leyendo, o ese tirano banderas que históricamente en la novelística sobre el tema fue el primero, digamos, ¿no? En esta obra del Valle Inclán, que nos contaba Diego que había leído. O seguramente lo que va a elegir Ana Maricel, que todavía no sabemos qué, esperamos que la elección la pueda hacer antes de la finalización del cuatrimestre, ¿eh? Porque si no vamos a tener que seguir online el año que viene. Profe, yo empecé Digo, leyendo, profe, empecé leyendo Adiós sí, muchachos, pero no la continué, pero sí empecé. bueno, muy bien. Los dejo a los muchachos, bueno, o los muchachos la dejaron a usted. Bueno, yo les comenté que muchas veces cuando uno encara una obra, por distintas razones, se puede sentir atrapado, se puede sentir decepcionado, se puede sentir fatigado, cansado, y puede comenzar algo que por X razones no termina. Yo les comenté a ustedes también que todavía tengo pendiente terminar Crimen y Castigo, que lo comencé y lo recomencé varias veces y que por una extraña situación me abrumó tanto que no lo terminé. Creo haberme comprometido ante ustedes en terminar Crimen y Castigo. Lo voy a hacer, pero como alguno de ustedes es un compromiso sin fecha. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en estas dos primeras unidades, ustedes van viendo cómo van a poder relacionar las obras que van eligiendo con el título del trabajo. Por eso aparecen en las dos unidades restantes, la unidad tercera y la cuarta. En la unidad tercera aparece esta temática de los derechos humanos y de la dignidad humana en las obras literarias testimoniales. Y en la unidad cuarta, el rol de los gobernantes y la justicia y el rol de los jueces en la literatura. La justicia y el rol de los jueces, que va a ser nuestro último tema. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si ese va a ser nuestro último tema lo plantea ahora, profesor? Porque hay en las obras literarias y fundamentalmente en esta piezas cinematográficas, películas, documentales, etcétera, cómo aparece este rol de la justicia y el tema de los procesos. Por eso, lo que yo les decía al comenzar la clase de hoy, Nuremberg, Tokio, Ruanda, Argentina, ahí hay tribunales, ahí hay jueces,
ahí hay derechos humanos, ahí existen delitos de lesa humanidad y, bueno, este tema no se agota nunca. Buen día, profe. Disculpe que creía que no había clase y me dormí justo recién. Perdón. Buenos días, Alicia. Muy bien. Le hemos ayudado a tener un poco más de sueño. ¿Mm? Bueno, después va Sí, a que tuve poder ver muchos parciales juntos. muchos parciales juntos. Bueno, esta es un poco la dificultad de la época, además el tiempo, que no es muy extenso en esto. Diego es el que le presta mucha importancia a los términos, ¿no? Bueno, acá tiene otra, que en realidad no es un eufemismo, sino, bueno, puede funcionar. Estamos en el segundo semestre. Esto indicaría 6 meses, que en realidad no son 6, porque cuando mencionamos semestre pensamos en el cuatrimestre, que serían 4, pero el cuatrimestre tampoco son 4, tiende a ser un bimestre ampliado. Entonces, en realidad nunca sabemos si hablamos de 6, de 4, de 2 o de 3. Bueno, esto es cómo funciona este sistema de los llamados materias cuatrimestrales. Yo suelo utilizar la expresión que es un bimestre extendido, para que se aproxime el título más a la realidad. Un bimestre extendido. Como el bimestre es extendido, hay que tratar de no extendernos tanto, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Bueno, pero Alicia hoy ha descansado media hora más. O una hora, o como usted prefiere. Sí, que me acuesto Entonces, siempre de noche, me quedo de noche estudiando y después me levanto a las 7, por ahí 8, entonces duermo poco. bueno, a usted le gusta la literatura, Alicia, ¿no? Según nos contaba el otro día. Sí, profe, estuve yendo a la Feria del Libro también ahora. Ah, Me sí. ocurrió el fin de semana fui a ver lo de la policial negro que estaba en el Cabildo, no, en la casona municipal, y después ayer uno del doctor Billy Goy que hablaba de oratorio, otra cosa, nada que ver, Ah, como aplicarlo a la bueno, literatura, y recitó unos poemas. Es el doctor. bueno, muy bien. No digo porque generalmente los que les gusta la literatura utilizan la noche y no la mañana para leer y para escribir. Bueno, yo les había mencionado, a lo mejor alguno de ustedes lo va a leer, otros no, lo leerán después, el texto de André Gide sobre el regreso de la URSS. Quiero volver sobre este tema que se ajusta esta obra perfectamente a esa descripción y denuncia de los regímenes totalitarios. Ese texto de Gide no es una novela, como lo es, por ejemplo, la de Alexander Solzhenitsyn sobre Archipiélago Gulag. Esa es una novela, como es una
novela Pabellón de Cancerosos del mismo autor, o como es El Doctor Zhivago, o Los que susurran, o Vestido en la nieve, o sea, obras literarias en las cuales está descrito, está denunciado un régimen totalitario. La obra de Gide es un ensayo. Ustedes saben que André Gide fue un notable escritor francés, accedió en su momento al Premio Nobel de Literatura y era, en los años 20, 30, parte de un grupo de autores europeos, y en un instante voy a hacer una referencia a un autor argentino que tiene que ver con este itinerario, autores que admiraban ese proceso que se estaba dando en un país que parecía como país guía de una serie de transformaciones de carácter revolucionario, donde se estaba edificando una sociedad nueva y, según la terminología de la época, se estaba construyendo un hombre nuevo, el llamado hombre soviético en este país, que tenía un nombre nuevo. No era Rusia, era la Unión Soviética. Entre paréntesis, ustedes saben que el término soviético es un término que viene, es una palabra del idioma rusa, soviet, que significa consejo. En la estructura que piensa Lenin, que comienza a construir el Estado soviético, estos consejos desde abajo hasta el vértice supremo del poder permitían teóricamente la participación genuina del proletariado. En realidad, estos consejos, que el esquema sería de la base a la cúspide de la pirámide, donde estaba el Consejo de Consejos, el Soviet Supremo, cada vez más se convirtieron en poleas de transmisión de las decisiones que se tomaban en la cúspide de la pirámide y que llegaban a las bases, es decir, el establecimiento de una dictadura. André Gide, como un grupo de escritores, filósofos, sociólogos, etcétera, miró en aquellos años 20, 30, son los años donde se está dando la construcción de esta sociedad nueva, con admiración, y muchos militaron en favor de. ¿Qué es la novedad de Gide? Que Gide va a la URSS, es recibido como alguien que admira la nueva situación, y él va descubriendo una realidad que lo decepciona. Esa realidad sobre la cual él escribe al regreso de la URSS y que le va a valer la crítica de muchos aquellos que consideran que su visión es una traición al pensamiento común del que formaban parte.
Y en realidad lo que hace Gide es descubrir una realidad que muchos veían sin ver o no querían ver. La URSS estaba viviendo desde la muerte de Lenin hasta los años 50 lo que fue el estalinismo y donde se dieron las más crueles persecuciones y se estableció una dictadura personal, ¿sí? Incluso algo que después se lo llamó el culto de la personalidad. Esto es lo que pueden encontrar en el libro de Gide Al regreso de la URSS. Algunos compañeros de Gide, como el famoso Jean-Paul Sartre, nunca hicieron lo que Gide hizo y siguieron, diríamos, fieles a la defensa de ese régimen comunista que Gide denunció. Otros, como Edgar Morin, que era compañero de Gide y Jean-Paul Sartre, Morin es el único que está vivo hoy, también se apartó, criticó, denunció aquella situación. Entre paréntesis, Edgar Morin acaba de cumplir 101 años y lo ha celebrado publicando un último libro que lo ha titulado Las lecciones de un siglo, es su propio siglo de vida. Yo hice referencia hace un instante a un autor argentino que en realidad su comienzo no fue la literatura, sino las ciencias duras, que luego incursionó en la literatura, terminó como pintor, que es Ernesto Sábato. Ernesto Sábato tiene una trayectoria semejante en parte a Gide. Él era un admirador de la Unión Soviética, un admirador del pensamiento comunista, y él fue mejor dicho, no fue a la URSS. En el camino a la URSS no llegó, se quedó en Europa y se volvió. Él recibió en aquel contexto el calificativo de traidor. En parte lo que le pasó allí. Bueno, este es un recuerdo para Ernesto Sábato, que terminó haciendo, a mi juicio, un camino similar al de André Gide. Esta es una forma, acá hay un ensayo, un libro testimonial, en el caso de Gide, las otras son novelas y que tienen una notable fuerza, como la de Solzhenitsyn y la de Boris Pasternak. Hoy tal vez menos conocida o menos difundida, en su momento tuvo mucha prensa, digamos, La hora 25 del rumano Virgil Georgiou, que escribió una segunda obra, que es La segunda oportunidad. Acá Virgil Georgiou era rumano, Virgil Georgiou coloca
en su hora 25 ese personaje, Johann Moritz, que transita desde la época nazi, cuando Rumania es anexada al régimen nacionalsocialista, a la época comunista luego de la caída del nazismo. Y Johann Moritz es exaltado, es denigrado, castigado, el mismo personaje en función de distintos rótulos que le van poniendo. Esto es tal vez lo más interesante de esa hora 25. Un entre paréntesis, este autor rumano, Virgil Georgiou, estuvo en la Argentina en un momento muy particular de la historia argentina, a la caída del régimen peronista en el año 55. Estaba en la residencia presidencial cuando se produjo el golpe, Virgil Georgiou. Bueno, pero esta es apenas una nota de color. En aquel contexto se dijo, no podría decir que fuera efectivamente cierto, que un texto que en realidad su valor no era literario, sino emblemático. Hoy hemos vuelto a estos textos que escriben los dirigentes políticos, la obra de Eva Perón, La razón de mi vida. Algunos dicen, no me consta, que Virgil Georgiou fue uno de los que escribió La razón de mi vida, y por eso su presencia en la Argentina. Mito o realidad, no lo sé. Simplemente menciono esto para que vean ustedes también cómo se relacionan las obras literarias con la política, con las pasiones, con los amores, los odios. Esto forma parte de este itinerario que queremos hacer. Bueno, los escucho si tienen algún comentario que hacer, si ya están despiertos, si ya están... Diego los había incitado a hablar la clase pasada. Bueno, antes que Diego ingresara hoy, algo dijo Guillermo, algo dijo Hernán, Elda nos agregó algunas cosas, Alicia nada porque veo con la novela negra policial, con motivo de la feria del libro. Bueno, a ver, ¿algún comentario que quieran hacer? Fíjense que hoy, me parece que Guillermo quiere decir algo, antes de que ingresaran de ustedes, Elda nos hizo referencia a una situación personal. Estábamos hablando de una época, la película, los juicios, los 70, y Elda nos compartió una experiencia personal. Su padre, que era un suboficial del ejército argentino, murió en un atentado en que
fue muerto por los guerrilleros de aquel momento. Bueno, como ustedes ven, experiencias personales, hechos de nuestra historia, obras literarias que estamos leyendo o por leer, se van mezclando en esta compleja realidad, ¿no? Guillermo, ¿querías decir algo? Vi que habías prendido tu micrófono. Sí, doctor, ahí me quedé un poco enganchado con lo que usted había dicho hace rato, de que, bueno, todo este tema de la lectura lleva un tiempo, hacía referencia al tema del asado. A mí me parece que sí, y me pasan cosas curiosas, porque a medida que voy leyendo voy relacionando temas y contextos que por ahí yo pensaba que no tenían nada que ver. Yo me quedé estaba leyendo la otra vuelta hace unos días el material que había mandado usted sobre Derecho y Literatura de Trindade y Buber, y me quedó dando vuelta en la cabeza una frase que decía ahí en el texto de que el lenguaje preexiste a la realidad. Y entendí algo así como que como fenómeno se presenta siempre el sujeto y el objeto. Y bueno, y que el derecho y la literatura a través del tiempo, bueno, sobre todo ahora en el siglo XX, venía como a romper un paradigma en el cual ahora el lenguaje era como una herramienta que se le presentaba al sujeto y que eso era anterior al conocimiento del objeto. Era una herramienta para poder describir. Y bueno, me quedó dando vuelta en la cabeza, y hace rato la compañera contaba su historia personal de su papá, y no sé por qué se me vino a la mente una etapa histórica pasada, que de unitarios y federales. En un momento leí un libro de un historiador, Manuel Gálvez, sobre la historia de Rosas. Este historiador hacía referencia a que en el prólogo del libro y después en el desarrollo uno iba viendo de que la historia es como que si hubiera sido contada desde un solo ángulo, desde la historia de los unitarios. Y bueno, también hacía referencia a una parte que la generación del 37, a pesar de que se presentaba como algo superadora a esa lucha entre unitarios y federales, en realidad lo que hacía era legitimar la victoria que digamos, al modo de ver de este autor, habían tenido los unitarios sobre los federales y sobre Rosa. Y no quiero ser soberbio, pero me parece también que lo que decía hace rato la compañera en cierto aspecto tiene razón, de que hoy por hoy me da la impresión a mí de que la historia es contada desde un solo ángulo. Y que por ahí el lenguaje, ¿cómo le puedo decir?, se queda corto y no tiene la riqueza suficiente como para contar, digamos, una historia más amplia de lo que sucedió en toda esa época. Y eso termina como sociedad polarizándonos a todos, nos termina haciendo rehenes, o somos, digamos, o inclinamos la balanza de nuestro parecer hacia un lado o hacia el otro. No estamos teniendo, digamos, ¿cómo le puedo decir?, un movimiento que nos dé una síntesis de todo lo que pasó en esa época. Bueno, todas esas cosas se me vinieron a la cabeza mientras escuchaba acá la compañera, bueno, lo escuchaba a usted. Creo yo que tiene mucho que ver también todo el material que estoy leyendo. Me parece que está ingresando en la cabeza, hablando mal y pronto, se me empieza a destrancar la cabeza, funciona como una licuadora y van saliendo buenas ideas. Hace rato le escuchaba a Hernán, también cuando él hizo el comentario ahí de lo que le pasaba, de lo que estaba leyendo, hay muchas cosas en las que coincido y bueno, y la verdad, más allá de todo, estoy muy contento por todo lo que me está pasando, por esta experiencia de lo que es esta materia. Era eso lo que le quería comentar, profe, y agradecer en cierto sentido también. Bueno, me alegro, Guillermo, y me alegro que la exhortación de Diego
va teniendo su efecto. O sea, hoy prácticamente Diego no ha abierto la boca, y ha abierto sus ojos bastante tardíamente y han hablado sus compañeros. O sea, la exhortación tuya, Diego, está teniendo sus efectos. Guillermo, dijiste que habías leído una novela de Gálvez. ¿Te acuerdas el título? El título era Rosas. Rosas era el título. Lo tengo guardado acá, después le voy a sacar una foto, lo voy a subir ahí al grupo. Bueno, porque yo había hecho referencia casualmente a una serie de llamadas novelas históricas que escribió Manuel Gálvez, Tiempos de odio y angustia, Han tocado a degüello, etcétera, donde ese es el escenario, ¿no? La lucha entre unitarios y federales, y cómo a través de esas obras literarias uno puede meterse en aquel contexto que cuando estudiamos historia decimos, bueno, entre 1820 y 1853 fueron las guerras civiles, y decimos, le ponemos ese título. Me gustó mucho el título de una de las obras de Gálvez para referirse a eso, ¿no? Tiempos de odio y angustia. Odio y angustia. Estamos hablando de 30 años del siglo XIX. Podría poner el título, podría cambiar el siglo, podría cambiar los protagonistas y cómo ciertos temas o se repiten o permanecen. Bueno, no sé si tienen alguna otra observación o comentario que quieran hacer, los escucho. No sé qué piensa Alicia, que ya me parece que ya está totalmente despierta, ¿no? Perdón, pero es que tengo gatos también, te tengo que dar de comer, por eso lo prendí la cama. ¿Cómo, Me quise lavar la Alicia? cara. Me quise lavar la cara y darle de comer a los gatos, pues si no saltan encima de mí. Es que siempre me levanto temprano, pero hoy me dormí justo, pues. Nunca me había dormido. Bueno, muy bien. No, estuve escuchando, muy interesante. Yo todavía estoy armando, no sé, ayer en la Feria del Libro estuve viendo que tienen varios libros pero no sé si ya están definidos cada uno de los libros que van a hacer el mismo trabajo para hacer. Porque yo me atrasé con los trabajos, eso como Bueno, Alicia, bueno, muy bien. estaba pensando que cuál hacer. Tenemos el parcial ahora, el 13 era. Bueno, así es, sí. El día 12 vamos a tener Dos. el parcial. Bueno. ¿En qué lectura estás, Diego, ahora? ¿Ya abandonaste Hannah Arendt, El tirano bandera? ¿Ahí se escucha? Hola. Se escucha, Hola. Diego, sí. Bueno, había terminado de leer el de Hannah Arendt, había leído los primeros de Derecho y Literatura, terminé con el de El tirano banderas y había empezado a leer el de... se me ha borrado el nombre. El que hablamos con la decana de la facultad. Los soldados de Salamina. Los soldados de Salamina. Había empezado a leer el de Los soldados de Salamina. Bueno, muy bien. Entonces, lo que me alegra de los comentarios de hoy, por ejemplo, lo que decía Guillermo, de cómo las obras que estamos analizando, los trabajos, las pequeñas discusiones que van surgiendo en el curso, los hace
pensar, los hace relacionar, o como de pronto, fíjese, no estaba previsto ni nada, Elda hace un comentario que tiene que ver con su historia personal, ¿no? Y que forma parte de la historia del país, un hecho doloroso, personal, que la habrá marcado seguramente, ¿no? A los 8 años perdí mi padre, dijo Elda, en un atentado en el cual mi padre era militar y quienes lo mataron eran guerrilleros. Entonces, eso forma parte de nuestra realidad. Así, en este caso, no nos contó lo que había leído, sino recordó lo que había vivido. Y muchas de estas hacía referencia a parte de material, en este caso cinematográfico, que hace referencia a esos años de la historia argentina. Bueno, esto es un poco lo que nosotros queremos que se vaya produciendo a través de esta materia. No iniciamos la clase desarrollando magistralmente un tema, sino sugiriendo, proponiendo, comentando, acercándonos a un conjunto de obras. Sí, alguien me dijo, mirando el grupo de Facebook, pero qué enorme cantidad de material. ¿Vos crees que hay algún alumno que va a poder leer todo eso? ¿Tienes la idea de que... Bueno, no tengo la idea de nada. Estoy proponiendo, hay un mínimo que ustedes tienen que hacer y hay un máximo que lo irán haciendo, porque esto queda a disposición de ustedes. Las obras ya bajadas, las películas, los comentarios, que les servirán para más adelante. Yo siempre pienso que la tarea del educador es la tarea del sembrador. El sembrador no sabe qué se va a cosechar. Su tarea es sembrar. La cosecha es tarea de otro. Y la cosecha no hay que apresurarla. Hay un texto, es un texto del Antiguo Testamento, y forma parte de la literatura judeocristiana, que dice que cuando se apresura la siega, es mezquina la cosecha. El educador no puede apresurar la siega. Es cierto, tenemos plazos, acá tenemos parciales y demás, que es el mínimo que vamos a exigir. Pero la cosecha será más adelante. Y ustedes serán los propios testigos de qué queda de toda esta siembra de estos meses. Quiero volver, ahora que están todos los que han podido ingresar hoy, sobre eso que coloqué, que fue lo último que coloqué en el grupo de Facebook, esta película, Historia de un crimen. Acá lo saco de las obras literarias y lo llevo a una obra cinematográfica. Y les anticipé, con tiempo, no el mucho que tenemos, porque en el segundo parcial vamos a trabajar sobre esta película. Un juicio, un abogado,
está ambientada en Alemania. Hay temas históricos, alguien los verán, hay leyes, ¿sí? Una en particular que va a aparecer, es importante que la exploren, tiene que ver en relación a otras cosas, ¿sí?, de la historia argentina. No les digo que es un juicio aparentemente muy sencillo de un abogado defensor, y luego van a advertir una serie de complejidades y de múltiples relaciones. Les pido que se tomen tiempo, que la vayan viendo. Hay bastante tela ahí para desmenuzar, para analizar. Yo por mi parte hoy no tendría nada más que decirles. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, la escucho. No sé si hay algo que quieran preguntar. Profe, ¿usted tiene algún libro publicado de algún tema de literatura o de derecho? Mire, tengo varios, pero de literatura no. En realidad uno de mis textos es un texto colectivo, se llama Historia Política Argentina, que escribimos con otros autores. Un libro referido al peronismo, que se llama El régimen peronista, que toma el año 46 al año 55, y otros que se refieren a la ciencia política y al derecho constitucional. No he incursionado en esa forma de literatura. Estoy recopilando algo que, bueno, es decir, bastante material, mucho de lo que escribí en la pandemia, que sobre el tema de la pandemia y los derechos humanos, que he publicado en distintas revistas y algunos ámbitos internacionales. Y estoy recopilando, en la forma de un libro digital, una serie de cartas que he escrito con motivo de temas políticos, sobre situaciones distintas, que he escrito a autoridades políticas, senadores, diputados, al presidente de la República, varias cartas, que la he difundido por los medios y las voy a publicar en una forma de libro digital. Todas mis observaciones sobre las cuestiones políticas de la coyuntura, que utilizo las redes, pero siempre con notas que firmo. Me hago responsable de lo que digo y de quién soy, porque en las redes sociales hoy hay una costumbre que me parece nefasta del anonimato, que permite decir cosas a veces sin fundamento, agresivas, y que están amparadas en las sombras. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Espero en el curso del año que viene tener todo eso. Estamos en una tarea de digitalización, que es un poco larga. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, a los que están en la otra materia, les recuerdo que a las 10:30 se va a conectar
el ex decano de la Universidad de Navarra, el doctor Alejandro Navas, para desarrollar un tema de la materia vida humana, sociedad y derecho. Me despido de ustedes y nos estaremos viendo. Allí estaremos en presencia física, en el día del parcial. El Perdón, 12 profe, de octubre. ¿qué aula es? Aula 31. 31. 31. Gracias. 31. Es entrando, bueno, sí, ustedes la conocen. Está ahí al lado del bar, del bar anexo y muy cerca del otro. Bueno, tendremos oportunidad de vernos y de compartir un café. No va a poder ser el mate que está tomando Ana, ni tampoco, bueno, sí, el agua que suele beber intensamente Diego. Y el mate suele ser Hernán, pero bueno, no va a poder llevar el mate. Muy bien, será hasta el próximo miércoles los que nos vamos a ver en el parcial. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Nos vemos el Gracias, miércoles. muy amable. Hasta Profe, hasta luego. Chao, profe, gracias.